Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Neri nuevamente. El día de hoy, desde el Muelle General, aquí en Pátzcuaro, a punto de abordar la lancha que nos conducirá a la isla de Janitzio, donde les estaremos compartiendo cómo se lleva a cabo el tradicional Corpus Christi y a comentarles algunos datos importantes sobre la isla de Janitzio. Acompáñenos. Bueno, pues aquí durante el camino que vamos a tomar para abordar la lancha que nos llevará a la isla de Janitzio, podemos apreciar diferentes antojitos característicos aquí de lo que es el municipio de Pátzcuaro, de la isla, como son chararitos. Aquí también tenemos patitas de puerco y pues aquí para los que gusten llevar para su casa y hacer el preparado ahí en su casa. También más adelante tenemos charaditos de todos los gustos, algunos ya con picante, otros para preparar de acuerdo al gusto. También podemos, por aquello de que ahorita pues estamos en temporada de lluvias, pero también el solecito se deja pues caer con fuerza, podemos encontrar algunos de los sombreros tanto para dama como para caballero, para que no les pegue tan fuerte el sol. Ahorita les compartimos una bella toma de lo que es el andador donde vamos a tomar la lancha. Como dato curioso, muchas de las embarcaciones pues tienen el nombre en purépecha precisamente, ya que aquí pues es una tierra 100% purépecha, hablante de lo que es la lengua indígena materna, el purépecha. Bueno, pues ya estamos aquí pues rumbo a tomar nuestra lancha que nos llevará a la isla de Janitzio. Quiero compartirles un dato muy importante. El boleto lo acabamos de adquirir aquí en la taquilla. Tiene un costo de 100 pesos y es viaje redondo. Es decir, igual podríamos interpretarlo como 50 pesos de ida y 50 pesos de regreso. Es únicamente válido al día de hoy, no tiene algún otro uso que se le pueda dar después de este día. El horario es abierto. Puedes entrar, durar 15 o 20 minutos, o si prefieres salirte hasta pues ya caída la noche, no hay sin ningún problema. Puedes abordar cualquier lancha. Entonces ahí está este dato importante para si desean visitarnos aquí a la isla de Janitzio. Bueno, pues compartirles también que hoy, por ser día festivo en la isla de Janitzio, el servicio de lanchas será hasta las 8 de la noche. Por lo general, en otros días pues es hasta las 7 nada más. Ahorita vamos a aventarnos un trayecto más o menos entre 25 a 30 minutos de aquí del Muelle General a lo que es la isla de Janitzio. Le amarramos la mujer tampoco si se va. Y bueno, pues después de aproximadamente entre 25 a 30 minutos les presentamos a la isla de Janitzio. Ya estamos aquí. Comentarles también que la isla de Janitzio es una de las 6 islas que integran lo que es el lago de Pátzcuaro, aquí de la Ribera, como se le conoce comúnmente. Esta isla es la más conocida tanto por su extensión territorial como por el número de habitantes, pero mucho más por turistas nacionales e internacionales, por lo que viene siendo la Noche de Muertos o Animech en el mes de noviembre. También queremos mostrarle esta parte, lo que es el lirio. Si podemos observar, hay unas hojas de un tamaño regular. Anteriormente, como en el año 85, yo les comento esta experiencia en relación a la isla de Uramel. Las señoras que salían a vender el pescado, pues no se utilizaba bolsa, no se utilizaba papel. Esto era el empaque o la bolsa o donde te vendían el pescado. Y traían la báscula también de la balanza donde ponían una piedrita y colocaban el pescado. Pero este es donde nos vendían el pescado, la cúmara, el charal, el tiro, todo la especie de pescado que nos vendían en estas hojitas de lirio. Aquí ya estaban un poquito más grandes de tamaño, pero ese era el uso que se le daba anteriormente a la hoja de lirio. ¡Au! ¡Au! ¡Au!
Nosotros pertenecemos al gremio de los guadalupanos. Los guadalupanos, pues acá somos jóvenes que nos dedicamos al acarreo de arena, grava, cemento, varilla. También nos dedicamos a los colados. Sobre todo, un dato muy importante, perdón, era la fortaleza que tienen que tener cuando les toca llevar el material prácticamente a pie del generalísimo Morelos. Sí, es que es más que nada somos más que nada un grupo de familia, somos primos, sobrinos, tíos, de todo. Cuando subimos el material, nosotros lo hacemos más en convivencia. ¿Para qué? Para que el trabajo no sea tan pesado. Pero sí es un desgaste físico para cada uno de nosotros. Llegamos a aventarnos hasta 14, 15 viajes de orilla a punta. Pero hoy estamos aquí dándole gracias a nuestro Santísimo que nos ha dado este año completo de trabajo, de bendiciones, y que más que nada que con mis compañeros, como los pueden ver, que nos dedicamos a todo este gremio de rentar, de ser parte de esta historia, ser parte. Nosotros llevamos 4 años apenas que nos incorporamos a esto, pero mira, con esas ganas, este gusto, de aquí estamos, amigos. Es más el desgaste físico, pero más que nada es el orgullo que nosotros tenemos. ¿Aproximadamente cuántos compañeros integran este gremio? Estamos aproximadamente de 21 personas, nada más, 21 personas que integramos el gremio de los guadalupanos, pero hay personas que también se dedican a la albañilería, que se dedican, mucha gente que es agradecida con nosotros, que hemos trabajado para ellos, llegan y nos brindan un taquito, una cooperación voluntaria, para que esta fiesta se haga más amena, más alegre y más para todos ustedes. Coméntenos en relación a lo que pues va a ser ustedes su participación aquí en lo que es el corpus de la isla de Janitzio. Pues sí, mira, más que nada, pues como lo comentó aquí el primo, bueno, la función de nosotros es, se crea una comisión el que va a trabajar durante el próximo año en cuestión de realización de la fiesta. Y ya ahorita nada más lo que hacemos es agradecerle a Dios por todo lo adquirido durante el año, agradecer más que nada eso. Y ahorita pues la función es aquí, esperar a que termine la misa. Una vez que termina la misa, vamos y recorremos todas las capillas de toda la isla. Son 8 capillas. Entonces se hace recorrido junto con el Padre y el Santísimo. Entonces se visita cada una de las capillas. Posterior a eso, los gremios se acuden, regresan a sus casas para dar una pequeña comida. Posterior a eso, todos ya sabemos a tales horas debemos estar aquí para ahora sí, como quien dice, el agradecimiento pues hacia Dios. Ajá. Entonces todos, bueno, en especial el gremio de los guadalupanos, pues traemos señoras, bueno, las esposas de los compañeros, y pues ya todos nos hacemos el recorrido en la isla y regresamos aquí para dar pues ahora sí agradecimiento a Dios por todo lo recibido en este año. ¿Nos puede platicar en relación a la ofrenda que van a entregar ahorita al cura? Sí, mire, que cada fiesta, ahorita como por ejemplo el Corpus, hay varios grupitos. Nosotros aquí somos el grupo de profesionistas y esta ofrenda se la damos al Padre, al templo pues, y es lo que le queramos dar. Como por ejemplo las hostias, hay unos que traen escoba, todo esto se lo queda el templo. ¿En sí es material o son pues enseres que se pueden utilizar dentro de lo que es la iglesia? Sí, ajá, sí, por eso se lo estamos donando al Padre o al templo, pues más que nada.
¿Aproximadamente cuántos grupos son los que hacen esta aportación o lo que es la ofrenda? 10, son 10 grupos. ¿El material es el mismo o depende de las posibilidades? Es lo que uno quiera, es lo que uno quiera. Como le digo, yo este año decidí donar esto. La maestra donó este año escobas o un trapeador, es lo que uno guste. Okay. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues que se esperen hasta el ratito, porque al ratito como a las 5 empieza la fiesta. Fuerte. Sí. Okay. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Soy originario aquí de la isla. Ahorita soy comisión por parte de los pescadores del barrio norte. ¿Nos puedes comentar en relación a cómo va a ser su participación durante la celebración del Santo Corpus aquí en la isla? Pues la fiesta empezó desde el día, para nosotros como comisión empezó desde el día jueves o unos meses anteriores, que es ir a cotizar varias las orquestas, ver el presupuesto de cada comisión. Y el día jueves empezamos lo que es hacer a Pátzcuaro las compras, qué vamos a dar de comer, todo eso, acercar muebles, a ver el lugar donde se va a hacer la comida y todo eso. Y hoy ya anoche, sábado, se hizo una serenata, un concurso de todas las orquestas que llegaron a esta comunidad. Anoche tuvimos una participación de aproximadamente 10 orquestas. Ahorita domingo son 11 orquestas ya en total. En relación a lo que, bueno, obviamente en el Santo Corpus estamos acostumbrados a que se hacen los regalos de diferentes artículos. En el caso de ustedes como pescadores, ¿qué es lo que avientan como modo de agradecimiento? En este caso, bueno, anteriormente se regalaba pescado seco. Ahorita pues ya es más plástico, pero no dejamos de perder la tradición, porque a las orquestas que nosotros contratamos le vamos a regalar el pescado. En relación también nos hablaba sobre la comida que van a ofrecer. También se nos puedes comentar qué es lo que van a dar de comer y qué, bueno, ahora sí que el espacio. Hacemos 2 menús. Principalmente el pescado, que es para la orquesta, porque las orquestas normalmente vienen de fuera, de otras comunidades purépechas, se podría decir, y ellos van a consumir lo que es el pescado. Ya nos aquí, la gente local, o en nuestro barrio, o la gente que nos apoya, les regalamos un plato de carne. En este caso, nosotros ofrecimos lo que es el menudo, y ahorita en las áreas tenemos contemplado dar carne de puerco. Sobre todo aquí las orquestas, bueno, es muy clásico o de costumbre que vengan de la sierra o de acá de Cañada. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque son orquestas que saben tocar música, pues purépecha, y nos entendemos en purépecha. Sí. Y sobre todo por la cuestión de la tradición, ¿no? En diferentes comunidades, bueno, se hace uso de la banda, que por supuesto es totalmente diferente el sonido a lo que nos ofrecen las orquestas, que es la música de viento. Sí, y es lo más original, lo más tradicional, porque han llegado orquestas que dicen, no, pues es que ya traen otro tipo de sonido, otro tipo de metales, no sé, y eso pues ya no es parte de una orquesta, que es la música pues original. Okay. ¿Algo más que nos quieras compartir para dar paso a las personas que vienen ahorita me imagino que también vienen con lo de la ofrenda? Sí, pues que nos visiten, pues aquí en Janitzio son todos muy bien recibidos. Bien saben que pues aquí todo se regala, aquí nada se cobra. Se regala la comida, los regalos que estaban, ya es opción de si te quieres meter a recolectar algo, ya es decisión de cada quien.
pero sí hay mucha gente, por eso mucha gente le piensa para evitar accidentes. Nada más agradecerle por las palabras. No, sí. Bueno, en estos momentos pues vamos aquí en las escaleras que nos van a conducir exactamente a donde está la estatua del generalísimo José María Morelos. Están pesaditas, nos ha tocado pura subida, puras escaleras, y ahorita pues vamos aquí ya en lo último, pero sí es pesadito. Y bueno, pues podemos seguir apreciando diferentes artesanías, como son máscaras de madera, las famosísimas mulitas, si las puedes enfocar, las mulitas, que las podemos ver, sombreros, algunos llaveritos que puedan llevarse de recuerdo. Y pues también tenemos un hermoso paisaje a nuestra mano izquierda. Pues como dato, pues es una isla, es un montículo de rocas donde está pues construida o asentada lo que es la isla de Janitzio. Aquí pues sí podemos apreciar totalmente roca lo que está a nuestro alrededor, un tipo de roca muy especial que permite que pues se pueda construir sobre ella sin sufrir ninguna cuestión de derrumbe. Y seguimos continuando, vamos a agarrar ya del pasabrazos porque está pesadito. Ya casi llegamos a lo que es uno de los andadores. Aquí de este lado ya nos vamos acercando. Lo que les comentaba, sí, más bien a nuestro brazo derecho, pues vamos a apreciar lo que es el cementerio, el camposanto o panteón de aquí de la isla de Janitzio. Es aquí donde pues se lleva a cabo lo que es la fiesta de Noche de Muertos en el mes de noviembre. Y a este lado pues podemos apreciar lo que es el lago en toda su extensión, las lanchas, hay algunas que pues ya van de regreso para la cabecera municipal, para Pátzcuaro, y otras que vienen llegando aquí a la isla de Janitzio. También podemos apreciar la cúpula de lo que es la torre aquí de la iglesia. Bueno, pues aquí en esta roca podemos apreciar algunas de las representaciones del lenguaje de la cultura purépecha. Por el paso del tiempo pues no podemos apreciar exactamente qué tipo de figuras, pero me imagino que deben de ser o representar a lo que es los guerreros aquí en la cultura purépecha, aquí en la isla de Janitzio. Miren, aquí se alcanzan a apreciar algo del diseño, nada más que pues no podemos notar bien qué imagen. De este lado pues está un poquito más, se puede ver ahí más la imagen. Es como un penacho más o menos, porque aquí está una parte. Bueno, pues ya tenemos los boletos con los que son el pase para ingresar al monumento al generalísimo José María Morelos. Su costo es de 10 pesos y incluye lo que es la entrada aquí a lo que es la plazuela y el ingreso al monumento. Se dice que el monumento a José María Morelos y Pavón tiene una altura aproximada de 47.75 metros de altura y fue construida por mandato del general Lázaro Cárdenas del Río en 1931, iniciada y concluida en 1934. Esta altura supera a la Estatua de la Libertad en Nueva York y al Cristo Redentor en Brasil. En su interior podemos apreciar una serie de 56 paneles pintados por el muralista Ramón Alba de la Canal, quien narra pasajes de la vida del general José María Morelos. Los visitantes pueden subir por una escalera en espiral de aproximadamente 140 escalones antes de llegar al puño de la estatua, donde hay un mirador que ofrece una vista de 360 grados del lago de Pátzcuaro. Compartirles como dato importante que el cura José Miguel Hidalgo fue catedrático y profesor del generalísimo José María Morelos en la máxima casa de estudios aquí en Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Vamos a disfrutar de un churipo de pescado aquí en la casa del buen amigo Adrián, que sin querer queriendo llegamos aquí a visitarlo y pues nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Ya por ahí también ya llegó otro platito ahí de churipo. Algo característico aquí de las comunidades indígenas es que cuando hay una fiesta se prepara comida y a todo el visitante se le ofrece un taquito. Esto de manera como cordial, de cordialidad y por agradecimiento también. Así es de que pues agradecerle al buen amigo Adrián y vamos a empezarle a ver si le hacemos algo a este pescado. Ahora vamos a darle luego al caldito. Muy rico, excelente. Un poderoso de los güeros para acompañar. Y aparte de los güeros que están aquí también, pero calabacita y todo. Muy buenas tardes, ¿nos puedes comentar tu nombre y lo que estás haciendo el día de hoy aquí en la isla de Janitzio? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Rubio Aparicio Trinidad y soy originaria de la isla de Tecuena. Hoy venimos a acompañar a esta empresa que es la Sociedad Cooperativa del Muelle General, pero más que acompañar venimos a participar en la ceremonia religiosa que es la festividad del Corpus, que tradicionalmente es el rejuego que se hace en agradecimiento de todos los bienes, de todas las dichas, de todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de este año. Es una manera de dar gracias a Dios por todo lo bondadoso que ha sido con nosotros y como verán, pues somos bastantes del gremio que venimos a participar. Entonces es una fiesta muy tradicional, muy bonita, muy emblemática y pues no sé qué. Para ti, ¿qué es lo más bonito de la tradición? De esta tradición, considero que una de las partes más importantes es el compartir, el baile, la vestimenta, la convivencia, la manera en que todos participamos y nos reunimos como comunidad a celebrar esta festividad. Todos somos bendecidos y qué manera de hacerlo de manera pública ante los demás, compartiendo para personas que nos visitan aquí dentro y fuera de la isla. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, pues bienvenidos cuando gusten visitar Janitzio o cualquiera de sus islas, hágalo por el Muelle General.
Y bueno, después de disfrutar de un poderoso y rico caldo de pescado con el amigo Adrián, pues nos dimos la cita para venir a presenciar lo que es el tiradero o como modo de ofrecimiento y agradecimiento por los dones concebidos durante un año. Esto queremos que compartírselos porque en realidad es lo bonito de la cultura, es lo bonito, es lo que la gente viene. Un artículo lo puedes conseguir en cualquier parte, pero lo importante aquí es no solamente si ganas el artículo, sino por las bendiciones que tiene al aventarlo hacia arriba, y esto como modo de agradecimiento que comentábamos al Creador, por las bendiciones, por los dones. Entonces muchas personas podrán decir que qué precio o qué sentido tiene ganar un artículo. No es el sentido ni el precio del artículo, es el significado que tiene para las personas las bendiciones de la Eucaristía sobre un año de bendiciones, sobre un año de buena cosecha, de los profesionistas, de los pescadores, de todos los gremios que forman parte aquí de la comunidad de la isla de Janitzio.
Pues no nos queda más que agradecerles por su compañía durante esta transmisión. Esperemos que les haya gustado lo que les estuvimos compartiendo, lo bonito que se vive aquí, las tradiciones, lo que es el Corpus, y no solamente el Corpus, sino hay más festividades que se llevan a cabo aquí en lo que es la cultura purépecha. Esto es lo bonito, lo que la gente disfruta. Les comentaba hace unos momentos, no es cuánto vale el artículo, es el significado que tiene. Es la alegría de las personas de brincar, atrapar los artículos. Así es que, ¿qué les puedo comentar? Únicamente decirles que si tienen oportunidad de vivir alguna de esas experiencias, no lo piensen. Aquí el estado de Michoacán es muy rico en todo lo cultural, en todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, nuestra tradición. Así es de que muy contentos nos vamos aquí de la isla de Janitzio por haber compartido con ustedes y con los habitantes de aquí de la isla lo que es la celebración del Santo Corpus. Nos vemos.